presidente, honorables senadores, estimados ministros, organismos de control, cafeteros de Colombia, aquí encontramos mucho. O sea, de verdad, lo primero, agradecer el interés de los honorables senadores citantes por los temas cafeteros. Y de igual manera, agradecerle al Senado de la República, al presidente, su deferencia por haber fijado para hoy este debate, dado que estaba previsto para una fecha anterior, la semana pasada, que me encontraba en el exterior cumpliendo compromisos comerciales en un momento delicado, que desde luego hay que trabajar mucho más con los clientes. Y darme así entonces la oportunidad inmensa de dirigirme desde aquí, el primer recinto de la República sin duda, ante los legítimos voceros de la nacionalidad aquí reunidos. Acudo a esta invitación con el sentimiento de reconocimiento a una de las ramas del poder público que con mayor generosidad en todos los momentos históricos de la caficultura nos ha apoyado con leyes de fomento, con leyes de presupuesto, con leyes de apreciable reconocimiento. Por eso sé que en cada uno de ustedes hay un amigo de los cafeteros de Colombia que están presentes, como todos sabemos, en cientos de veredas de nuestra geografía. El gremio cafetero, que tanto me honra con su representación, tiene también en la base de su institucionalidad el voto directo para elegir sus directivas colegiadas. De hecho, en las anteriores elecciones cafeteras realizadas en el 2010, hubo una participación del 64% de los cafeteros hábiles para votar, 14.000 candidatos para cerca de 4.000 cargos de representación gremial, lo cual, desde luego, nos obliga con satisfacción a presentar ante los cafeteros de Colombia y ante ustedes en esta oportunidad una permanente rendición de cuentas. Por eso, de verdad, ha sido normal el ejercicio de preparar las respuestas para el cuestionario presentado a la Federación por el Senado de la República. Y aunque creo que atendí con algún detalle todas las preguntas, precisamente por las intervenciones de los senadores citantes, creo que vale la pena hacer claridad sobre algunas de ellas. Indudablemente, la relevancia económica del sector cafetero pues ha perdido espacio ante lo que era la economía colombiana del siglo anterior o de años anteriores. Sin embargo, y como bien lo anotaron, especialmente el senador Santos, pues la zona cafetera de Colombia abarca un poco más de 3 millones de hectáreas, 2.2 millones de personas están dedicadas o dependen de alguna manera de la actividad, y significa la tercera parte, 1 de cada 3 empleos rurales del país. Representa el 17% del PIB agrícola y sigue siendo el primer producto agropecuario, agroindustrial
de exportación de Colombia, después de minas y petróleo. La estructura aquí repasada muy bien por ustedes, más de 550.000 familias, de las cuales un 99%, que creo que tenemos que hablar en esos términos, son pequeños productores con menos de 10 hectáreas y un 1% son cacoteros de mayor formato, lo que claramente representa, como bien se ha dicho aquí, en este recinto, la caficultura, además de una actividad productiva, es sin duda un capital social estratégico para el país, para la agricultura, para la seguridad y para el desarrollo rural. Sin duda alguna, la modificación de las áreas pues ha sido grande. Me dio mucho gusto oírlos como el país en años anteriores, particularmente en el año 97 o hasta el año 97, tuvo 1 millón de hectáreas. Pero también es cierto que terminado el pacto de cuotas, había sobreoferta clara en el mercado internacional, en la producción del mundo era excedentaria y los precios se vinieron francamente a niveles que, como bien lo anotó el senador Villagra, pues eran insostenibles y quitaban toda posibilidad de avance a la caficultura. Por eso, en su momento, se tomó la decisión política de erradicar de Colombia 100.000 hectáreas, para lo cual se dieron incentivos disminuir la producción, porque también teníamos guardados aquí en el país, no nos olvidemos, cerca de 12 millones de sacos en las bodegas. Sin duda alguna, quisiera aportar elementos adicionales a los aquí tratados, y es la perspectiva del mercado internacional, y si es cierto o cuánta oportunidad tiene Colombia en el concierto de ese mercado actualmente y para el futuro, tanto inmediato como de largo plazo. Y yo quisiera ratificar aquí, en este sagrado recinto de la democracia, que en efecto tenemos una buena perspectiva y una buena oportunidad. No son cifras de la Federación, son cifras de diferentes analistas internacionales de mercado o de la Organización Internacional del Café, que nos están confirmando todos los días que el consumo mundial de café sigue creciendo, y sigue creciendo permanentemente desde hace cerca de 10 años al 2% anual, que sobre las cifras de 135 a 140 millones de sacos del mundo, pues es una dinámica muy interesante que crea oportunidades. A pesar, diría yo, de las crisis de las economías, tanto americanas como europeas, en donde el consumidor final tiene menos dinero en el bolsillo para adquirir bienes y servicios. Y ese es un factor que debemos tener muy en cuenta a la hora de diseñar la política y la estrategia cafetera. Segundo, determinador claro del mercado, el nivel de inventario. No me voy a detener allí, simplemente quisiera anotar que es el nivel más bajo de la historia del mundo cafetero, tanto en países productores como en países consumidores. Y lo mismo es así en la industria tostadora, que solamente coinciden los diversos foros internacionales. Hoy tiene 45 días de materia prima para atender su producción. Es realmente un nivel de inventarios bastante apretado. Y sin duda alguna, aquí lo hemos revisado, pues hay estrechez de la oferta. No solamente Colombia ha visto lesionadas sus producciones,
sino diferentes países del mundo en mayor o menor producción, y especialmente en arábicas, que es el mercado que nos corresponde. Hay buen dinamismo, 7% de crecimiento, aún en cafés de altas cotizaciones, de alta calidad, como es el café colombiano. Impone, desde luego, oportunidades de mercado y es lo que hay que conseguir. Prueba de ello es el reflejo que hemos tenido en los precios. Sin duda alguna, si comparamos los precios de los últimos 2 o 3 años, porque el negocio hay que verlo en perspectiva, pues hemos al menos tenido unos precios internacionales un poco más remunerativos y más justos para la actividad en la cadena que va desde el productor hasta el consumidor final. En estos días se han deteriorado, desde luego. Hemos visto cómo la bolsa de Nueva York ha perdido unos puntos, pero hemos visto también al mismo tiempo que el diferencial, o sea, la prima de calidad que el mercado le reconoce a Colombia por su café, pues se ha mantenido relativamente estables, niveles de los 30 centavos. ¿Por qué el precio en este momento? Que los fundamentales, que es la demanda, los inventarios y la oferta restringida, no se ha mantenido en los niveles que todos los analistas preveíamos, incluido con modestia, quien habla de niveles mínimos de $2 por el café colombiano, porque hay un actor que no está en el negocio, pero que es fundamental a la hora de la determinación de los precios en las bolsas de Nueva York, de Londres o de los diferentes mercados, y son los inversionistas, los fondos de inversión, quienes al cabo del tiempo toman o dejan entre el 60 y el 70% de las posiciones o mueven activamente el mercado en esa proporción. Los inversionistas, saben todos ustedes muy bien, sabe el país, se han estado moviendo al ritmo precisamente que se están moviendo las crisis de las economías. Y lo que ha pasado en los últimos días es que estos inversionistas, estos fondos de inversión, han liquidado, han vendido contratos de café en las bolsas, lo que ha presionado los precios a la baja. Pero como no es el negocio, no es lo fundamental, se supone, debe creerse, para poder proyectar sobre alguna base cierta, que eso será temporal. Y así como están hoy liquidando contratos, entrará un día, esperemos que próximo, que entrarán a comprar contratos y los niveles de precio deberán reaccionar a los $2 o quizás más para arriba. Hay que tener esa perspectiva, me parece clara, porque es la perspectiva que alienta definitivamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la sostenibilidad del productor, del margen y desarrollo rural, pues se debe orientar la política para revisión y consejo y aprobación desde luego de este Congreso de la República. Sin duda alguna, el mapa cafetero colombiano pues ha cambiado. No solamente se radicó por exceso, como ustedes bien lo señalaban, de oferta para disminuir la producción en Colombia, sino que en su momento, por condiciones de clima, hubo zonas que hoy posiblemente ya son mejores desde el punto de vista cafetero, marginales, que estaban teniendo bastante problema con el calor y la proliferación y la infectación por broca, no por roya, por broca del café, que hubo que sacar de la producción porque tenía francamente arruinados a los cafeteros de las zonas marginales. Sin duda alguna la producción se ha deteriorado, ustedes han analizado con detenimiento las causas, pero también vale la pena recordar y resaltar que el valor de la cosecha
del año anterior, 4.9 billones de pesos que nos recordaba el senador Vélez, pues ha sido el valor histórico más alto en pesos constantes de toda la historia de la caficultura colombiana. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque definitivamente estando presentes en la mitad de los municipios cafeteros es la caficultura y seguirá siendo el motor y el dinamismo de las economías rurales. Por eso celebro mucho que en este debate, como en todos los que se han hecho históricamente aquí en el Senado de la República, se haya reconocido en todas sus decisiones el carácter, vuelvo y repito, de capital social estratégico que tiene la caficultura en nuestro país. Y por eso, desde luego, coincido con todos ustedes y con el gobierno nacional que hay que hacer políticas y hay que tomar medidas extraordinarias mientras la caficultura atraviesa este pavoroso diluvio, por decirlo menos, y esta caída que hemos tenido en la producción. Ya más adelante veremos los resultados, y si aún tengo el privilegio de estar en la federación, qué bueno sería aquí analizar con ustedes qué resulta de todo este esfuerzo que la comunidad, los cafeteros, el Senado de la República, con su control político y sus decisiones, el gobierno nacional, los organismos de control, la cooperación internacional, estamos haciendo conjuntamente para atravesar las dificultades en que estamos y volver a una caficultura en Colombia sostenible en términos sociales, en términos económicos y desde luego en términos medioambientales. Ese es en el fondo la estrategia que está siguiendo la política cafetera y que con mucha propiedad, insisto, ustedes han analizado en varias ocasiones y particularmente hoy. La caída de las causas de la producción, no voy a repetirla, de todos es conocida y analizada, coincido con lo que aquí se ha dicho, son múltiples factores, aquí no hay una sola causa, aquí desde luego que hay causas de pérdida de productividad como en toda la agricultura o la ganadería, cuando vienen tiempos de condiciones adversas de oferta ambiental para los cultivos. Desde luego, miren, Colombia no había tenido, y todos lo sabemos, desde hace muchísimo tiempo, más de 80 años de registros históricos, la situación climática que nos tienen tantas dificultades en el país. Quiero darles simplemente algunas cifras de tipo promedio, que no sirven mucho pero son indicativas. Pluviometría. En los años anteriores, particularmente el pasado, cayó más agua en promedio del país, en el 33%. Eso hizo que tanto, desde luego, que hubo inundaciones y desastres, pero en los Andes colombianos lo que ha producido es una saturación de agua, un exceso de humedad en la tierra. Y ese exceso de humedad en la tierra, desde luego, que trae problemas que hoy por hoy se llaman roya en el país, proliferación de hongos y otras enfermedades, desde luego que sí. Segunda causa fundamental o segundo dato fundamental, el brillo solar. El brillo solar es energía pura. En promedio el país, perdió el 13% del brillo solar. Eso en términos de días significa que el sol se nos escondió 82 días de más en los últimos 3 años. 82 días. Eso en términos de productividad es terriblemente grave. Y en términos de clima también, en términos de temperatura, en el promedio del país se enfrió. En Bogotá volvieron a salir los abrigos
y en los campos colombianos, desde luego que se sintió más frío, 0.8 grados abajo. Esas condiciones de oferta ambiental necesariamente impactan en la productividad. Tengamos la variedad que tengamos, de todos modos la afecta y la reduce. Claro, si uno tiene variedades más resistentes a condiciones adversas, disminuye menos, el impacto es menor que si las tiene en variedades que sean susceptibles. Y esto particularmente se da en cultivos radiculares medianos, o sea, de mediano rendimiento o de tardío rendimiento. No se ve tanto en los sistemas radiculares cortos, y por eso y por fortuna el alimento en Colombia pues no ha faltado, entre otras causas. Y desde luego que comparto el problema de la fertilización, y desde luego que comparto otros temas igualmente importantes. Uno de ellos, y pregunta habitual, ¿y por qué no le aceleramos a la renovación de los cafetales? También oí aquí con propiedad no solamente nos matamos entre hermanos, nos desplazamos y asesinamos nuestros hijos, y se desplazaron desde luego. La cafecultura, claro que no estuvo ausente de ese problema, no se desplazó, y por fortuna los cafeteros de Colombia, en la época más complicada de violencia de este país, permanecieron en sus predios. Pero no hay que olvidar, desde luego, que se perdieron generaciones, y por eso la edad promedio de los cafeteros de Colombia, desde luego que ha aumentado, y hay que rescatar, y hay que incentivar jóvenes para que regresen a la actividad y para que permanezcan en el campo. Por eso estamos conjuntamente con el gobierno diseñando políticas, no solamente de educación y de seguridad en el campo, sino de financiamiento. También es cierto, y lo recordaban los citantes, que hubo durante esa época, con toda claridad, margen negativo en muchas de las actividades agropecuarias, y particularmente el café, en donde los precios hace muy poco tiempo, es que estamos hablando de 24 o 36 meses, estaban por debajo del dólar. Inseguridad, desplazamientos, secuestros, bajas rentabilidades o negativas. ¿Quién tiene aliciente y motivación para invertir en los cultivos? Pues realmente nadie. Hoy, por fortuna, que han cambiado las condiciones de Colombia, que tenemos una Colombia mejor, absolutamente diferente, que es lo que quiero también resaltar. Gracias a quién, gracias a productores, gracias a políticas de crédito, gracias a políticas de gobierno, gracias desde luego a políticas institucionales, gracias desde luego a políticas de este recinto del Senado de la República y del Congreso en general. ¿Qué hemos hecho de manera particular para recuperar la producción? Pues varios temas. El primero de ellos, y es el gran plan, es que hay que cambiar, y coincido con ustedes, la estructura de la caficultura colombiana, de una vez por todas. Hay que cambiar las variedades que aún están en variedades susceptibles a variedades resistentes. Y en eso, desde luego que estamos avanzando. ¿A qué ritmo? Honorables senadores, hace muy pocos años la caficultura colombiana tenía solamente un 30% de su parque productivo en variedades resistentes. 2 años después, tenemos un 44%. Si seguimos el ritmo en que vamos,
el ritmo que hemos trazado en los acuerdos de prosperidad cafetera durante los 4 años, con toda seguridad, Colombia tendrá el 90% de sus cafetales en 3 condiciones esenciales para la productividad: en cafetales tecnificados, en cafetales jóvenes y en cafetales resistentes al cambio climático, particularmente resistentes a condiciones desfavorables, o sea, fenómenos de la niña, porque hay teorías que nos indican que aquí puede haber predominancia de la niña, no para 1 año o para 2, sino para 20 o 30 años. Hemos analizado desde el CENICAFE, hemos verificado con diferentes organismos y universidades de investigación, de seria investigación en el mundo, y uno encuentra que es verificable que existen en estos trópicos, en nuestras montañas, ciclos relativamente estables de entre 20 y 30 años, donde hay más predominancia de fenómenos del niño o de la niña. Y si revisamos a Colombia, sin duda, hasta el 2008, echemos para atrás, hubo cerca de 25 años de clima ideal para la caficultura, y por esa razón también no hubo afán en renovar por parte de los productores, porque los caturras se defendían bien, porque las condiciones de oferta ambiental eran propicias para ellas. En el 2009 empezó a llover y puede, vuelvo a repetir, existir la probabilidad que llueva para largo plazo. Por eso, de manera proactiva, en el Congreso Cafetero y en acuerdo, desde luego, en el Comité Nacional y en la política con el gobierno, el señor ministro de Agricultura y el señor ministro de Hacienda señalaron con propiedad: ¿por qué no planificamos desde lo peor que le pueda pasar a Colombia? Que si no ocurre, pues desde luego que la recuperación de la producción será a mayor velocidad. Pero hoy, honorables senadores, la política cafetera colombiana está diseñada para preparar este país para el más severo de los escenarios. Aquí subirá la producción si continuamos a este ritmo, con o sin niña, y eso preparará a Colombia mejor. Estamos invirtiendo para retomar nuestros niveles de productividad y desde luego de rentabilidad en el campo, de desarrollo rural, para poder competir en unos mercados internacionales que tienen el dinamismo que todos estamos observando, y donde sin duda alguna Colombia tiene, como siempre lo ha tenido, por su calidad y por sus características, incluso de estructura productiva, una oportunidad sin igual en el mercado. Y más aún, cuando los mercados que eran tradicionales se están sofisticando y los paladares de los consumidores están apreciando cada vez más el esfuerzo que el país, que los caficultores de esta patria vienen haciendo por producir cada vez mayor calidad en un volumen adecuado en Colombia. Eso es también parte de lo que estamos haciendo. Sin duda alguna, las exportaciones colombianas han sufrido, al igual del ritmo de la producción, porque también bien lo señalaban, en Colombia no hay inventarios, senador Vélez, no hay inventarios desde hace varios años. Hoy tenemos masas de maniobra, entonces la diferencia entre el volumen de producción y el volumen de exportación es casi cero. Algún mes será mayor uno, el otro, porque es una masa que se mueve especialmente pues al cierre de final de año. Afortunadamente también
la calidad de Colombia, independientemente del lugar que ocupe en la producción mundial. Colombia sigue siendo el país, si así se quiere ver, que mejor vende su café. Y si bien es cierto, las exportaciones no llegaron a los 3.000 millones de dólares, pues también es cierto que fue el nivel en dólares igualmente constantes del año pasado de mayor valor de las exportaciones colombianas en la historia de la agricultura. En las importaciones, que ampliaría el tema, el país siempre ha importado. Lo tradicional y el promedio de los últimos 10, 15 años era alrededor de 500.000 sacos, entre 450 a 500.000 sacos. Al caerse la producción y mejorar los precios, desde luego que hay flujo de importaciones y esperamos que sean legales todas hacia el país por varios motivos. Primero, porque la industria requiere materias primas. Estos son cafés que llegan a la industria nacional para ser procesados en Colombia. Una pequeña parte se queda en el país y otra parte, la mayoría, la mayor proporción, se exporta a otros mercados internacionales, dejando valor agregado en la industria colombiana. Lo que tenemos que hacer, desde luego, es cuidar mucho la transparencia que tenga el consumidor del café colombiano en cuanto al producto que vaya a consumir. Que el consumidor llegue en Colombia o llegue a cualquier lugar del mundo, a las góndolas de los supermercados, y sepa con claridad qué va a comprar. Si es un 100% café colombiano, por ejemplo en las tiendas Juan Valdez o en otras marcas de la industria nacional que las tienen y tienen el sello del 100% colombiano, o si contienen mezclas, lo que escoja el paladar del consumidor, pues que sepa de dónde es origen. Otro motivo por el cual las importaciones han subido es por el valor adicional que tiene el café de Colombia. El país ha mejorado la calidad de su café y si en años anteriores producía alrededor del 7 o 7,5 de pasillas o cafés inferiores, hoy no pasa por el cuidado del productor del 5% de cafés llamados inferiores, que hoy por hoy son de bastante buena calidad en Colombia. Entonces ha disminuido la proporción de materia prima y desde luego que el productor prefiere exportarlo a $2 la libra que tenerlo que vender a la industria nacional a menor valor. Hay un motivo claro de importaciones, eso no solamente se da en Colombia, se va en otros países que han tenido efectos similares. Lo importante es seguir cuidando, me parece a mí, seguir cuidando el origen y defendiendo la calidad del café de Colombia. Y allí hemos avanzado. Hoy por hoy, con la Universidad de La Rioja, en España, que tiene una inmensa tradición en la investigación, particularmente en vinos y aceites de alta calidad, aceites de oliva. Ha venido trabajando y desarrollando tecnologías y la hicimos para café y ya ordenamos la importación de las máquinas. Ya hay 2 en el país en las cuales uno deposita una muestra, bien sea de café verde, de café tostado y molido, y no solamente le dice si es 100% café colombiano, sino que además, gracias a la investigación, le dice de qué región de Colombia es ese café, si es un café del sur, en el Huila, o si es un café del norte en el Perijá, o si es un café, por ejemplo, de Caldas o de Risaralda. Y eso, desde luego, que nos da seguridad y tranquilidad, más allá de la buena voluntad que tienen los controladores
que son expertos catadores de café en los puertos colombianos, de poder verificar y certificar que en verde de este país no sale sino 100% colombiano. O poder en los mercados que intenten robarse la prima de calidad de Colombia por cualquier artificio de mercado, poder ir y defender los productores, defender ese gran activo que tenemos los colombianos, que es el posicionamiento del café de Colombia en el mercado internacional. Esa es una noticia nueva para el país y la vamos a introducir, creo que en 2 meses ya cada puerto colombiano, y esperamos que en lo posible cada tostador colombiano tenga la posibilidad y cada consumidor de verificar qué está comprando, qué se va a tomar y qué está exportando el país. En el precio interno, quisiera también agregar, además de la ilustración que hemos tenido, que desde luego que hubo precio de sustentación hasta el 2000, y aquí en el Congreso de la República, por fortuna, se aprobó también el cambio del modelo. Y acordémonos que hasta ese entonces el precio interno se determinaba por un comité de precios que estaba integrado, si mal no recuerdo, por el ministro de Hacienda, de Agricultura y el gerente de la Federación. Hoy no, aquí se aprobó que el precio interno en Colombia debe tener transparencia y conexión directa con el precio internacional. Hoy por hoy Colombia traslada, como ha sido tradición, en comparación con otros países productores, la mayor proporción del precio internacional. El 95% del precio de la bolsa de Nueva York el año pasado fue transferido directamente al productor en el precio interno, que desde luego no solamente lo componen, como ustedes saben, la cotización del contrato CEO de la bolsa en Nueva York, sino la prima de calidad del café de Colombia, y desde luego que lo compone la tasa de cambio, que como ustedes saben, pues fuerte ha pegado en materia de revaluación a los precios internos. Pero quisiera hacer una claridad. El Fondo Nacional del Café, cogiendo las facturas de compra de los productores que se hace a través de la red de cooperativas, el valor de las facturas, dividido entre las cargas de café, de pergamino seco que compró, pagó durante el año 2011 carga de café a 1.016.000 pesos en promedio en el año, que es un valor superior al precio de base que se publica todos los días para información de los cafeteros. ¿Por qué? Porque el Fondo Nacional viene abriendo los mercados de cafés especiales, y por eso el Fondo Nacional el año pasado exportó el 70% de su café con valor agregado, dirigido a mercados de mayor valor para poder transferir ese mayor valor al productor colombiano y propiciar entonces un precio interno más remunerativo, aún participando en los niveles de comercialización interna que también se señalaban, que están alrededor del 28%. Desde luego, en ejercicio pleno de un bien público que es francamente privilegiado para un productor, especialmente agropecuario, en cualquier país del mundo, que se llama la garantía de compra. Y la garantía de compra en este país debemos entenderla no solamente como un bien público al servicio de cualquier productor, ciudadano del mundo incluso, que quiera vender el café. La federación, el fondo tiene obligación de comprárselo al mejor precio posible, y eso opera muchas veces en los mercados al alza. Recuerdo muy bien el año 2009,
cuando el diferencial de café de Colombia se fue a la punta de $1 de prima de calidad por encima del resto de cafés que se cotizan en el contrato C en Nueva York. El sistema particular de exportación de Colombia se retiró del mercado y fue el Fondo Nacional del Café quien salió a comprar, desde luego, en ejercicio del contrato y de sus obligaciones y en la claridad de la garantía de compra al mercado a comprar. Allí opera con claridad la garantía de compra, como opera al contrario. Igualmente en las épocas de violencia. Recuerdo muy bien, senadores caucanos, desafortunadamente fue en un pueblo nuestro, en Mondomo, que la guerrilla estrenó los absurdos atentados con cilindros de gas. Y cuando por circunstancias de orden público había que cerrar un puesto de compra de la Federación, inmediatamente el precio en ese lugar cae entre 20 y 30%. Entonces ese bien público, honorables senadores, lo tenemos que cuidar como aquí se ha hecho y se ha decidido tanto como uno de los grandes activos de la caficultura colombiana. Y uno diría, ¿y cuánta plata hay en juego en este momento ahí? Si el año pasado, para hacer cuentas rápidas, la cosecha costó 5 billones y solo se cayera la garantía de compra el 20% del precio, pues la pelea vale 1 billón a 1,5 billones de dólares que saldrían de los bolsillos de los productores y que se quedarían seguramente en los bolsillos de 4 o 5 comercializadores de café. Hay que tener en perspectiva ese tema, y allí desde luego que el Fondo Nacional del Café tiene que hacer los esfuerzos que sean necesarios para la defensa de semejante privilegiado mecanismo. La productividad, desde luego, que es el secreto, los márgenes hay que aumentarlos, coincidimos con eso, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, desde luego, mejorando la calidad del parque productivo. Crédito ha sido una de las grandes preocupaciones del agro colombiano en la caficultura, jamás ha estado ausente de ello y de esa problemática. Sin embargo, miremos, porque aquí me pidieron que ampliara la información. Miren, hasta los programas nuevos, incluidos en el Acuerdo de la Prosperidad, el crédito, como bien se dijo aquí, cafetero, la cartera cafetera sumaba alrededor de los 400, máximo 500.000 millones de pesos, con un dato adicional, usualmente concentrada en alrededor de 50.000 productores. Y así duramos durante toda la historia crediticia cafetera de este país. El año anterior, la cartera cafetera vale 1 billón de pesos, de los cuales un poco más de 650.000 millones son créditos que van directos al pequeño productor, a aquellos que tienen menos de 5 hectáreas y que en ese país son el 98%. Y ya no son 50.000 los beneficiarios del crédito cafetero, son alrededor de 250.000 productores. O sea que en efecto estamos llegando alrededor de la caficultura a una bancarización real. Y qué bueno, desde luego, que las políticas de crédito puedan fomentarse, como bien se hizo con el Banco Agrario en el Acuerdo de la Prosperidad que se mencionó ahora, al firmar nueva línea de crédito para acceso a la tierra a jóvenes productores que quieran llegar a la actividad, en complemento del resto de las líneas de crédito que están a disposición del sector y que desde luego, vuelvo e insisto, ojalá se puedan mejorar y volver transversales
a todo el agro colombiano. En los temas de vigilancia y control, que también se me ha pedido ampliar, pues desde el año 1940, usted lo conoce muy bien, año en que se crea el Fondo Nacional del Café, siempre ha sido vigilado por la Contraloría General de la República, exhaustivamente. Y también es muy grato contarles aquí, los representantes de la Contraloría, entiendo que también tienen cuestionario y han ratificado eso. No solamente los estados financieros del fondo han sido aprobados sin salvedades, sino que ha sido calificada la gestión misional del fondo en los mejores cuadrantes que se pueda tener. O sea que hay una vigilancia concreta del Fondo Nacional y permanente por parte de la Contraloría. Y no solamente a las finanzas del fondo, sino desde luego a la contratación, que cabe aquí aclarar que ni la Federación ni el fondo celebran contratos interadministrativos. Lo que hacemos son contrataciones para desarrollo de las zonas rurales, que han demostrado sin duda alguna sus bondades en este país. Y desde luego que no solamente por las contrataciones, sino en alianza público-privada con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales, con cooperación internacional, hemos hecho desarrollo rural, sino que en la historia del país, y mucho menos los cafeteros pasamos cuentas, pero los cafeteros en los últimos 30 años fácilmente hemos invertido más de 9.000 millones de dólares en desarrollo rural, únicamente los cafeteros. Y qué bueno que podamos seguir mejorando la infraestructura de las vías terciarias, qué bueno que podamos seguir aportando a la educación en Colombia, qué bueno que podamos seguir haciendo extensión rural, porque qué bueno que podamos seguir haciendo investigación, que son bienes públicos que son financiados en su gran proporción con recursos provenientes del sector. Pero también es bueno que desde luego se haga claridad que, como en todos los procesos de auditoría, hasta ahora lo que tenemos desde luego son requerimientos para que expliquemos acciones. Y aquí se me ha pedido que explique en particular 3 acciones o requerimientos o hallazgos, como lo llaman la Contraloría, que hay que explicar, pero que no son condenatorios, son investigaciones en curso, que haremos desde luego las explicaciones no solamente en Contraloría, sino aquí en este recinto. La primera de ellas, si no estoy, equivocado en las notas, o en cualquier orden, una donación de una compañía que en efecto es 95% del Fondo Nacional del Café, que se llama Ecoseguros, que es el resultante de las anteriores agrícolas compañías de seguros. Y no se lo hizo a la Federación, y así estamos explicando al organismo de control. Fueron 30.000 millones de pesos que fueron directos a un fideicomiso con destino y único propósito de atender el pago de los intereses de los créditos otorgados a los pequeños caficultores, aquellos menores de 5 hectáreas, que por una parte recibieron 40% del ICR, y bienvenido, y aquí se ha celebrado, y ojalá lo tengamos para hacer el cambio de la estructura total, como bien lo contempla el Acuerdo por la Prosperidad, sino que el Fondo Nacional del Café debía asumir por el productor el pago de los intereses. Así que esos 30.000 millones están
en los intereses pagados por cuenta de los productores que por fortuna pudieron renovar con este programa de permanencia, sostenibilidad y futuro. La otra partida, y no es reciente, que tiene mucha historia, tiene base en conceptos del Consejo de Estado del 2002, es la transferencia que se hace a los comités departamentales, no por ley novena, sino precisamente para desarrollo de infraestructura, de educación y de zonas cafeteras, que es la que permite hacer la ejecución regional y municipal de esos recursos y desde luego lo que permite fortalecer la inversión rural que se canaliza a través de los productores, a través de su institución. Y por último, uno de los senadores citantes, me pregunto cuál es, 8.000 millones de pesos de inversiones. Eso no son inversiones recientes, son inversiones muy antiguas, de las cuales hubo que hacer arqueología. La mayoría de ellas, 3 o 4 inversiones de compañías agroforestales que en su momento pretendían proteger las cuencas en las cordilleras de varios de nuestros departamentos, Cundinamarca, el Tolima incluido, creo que el Cauca, pues perdieron esas zonas porque fueron zonas de inmenso conflicto en donde no pudimos llegar los colombianos de bien. Entonces lo que se está haciendo es que una vez liquidadas esas compañías que están en liquidación todas, pues se castigan esas inversiones que fueron debidamente provisionadas en su momento y lugar. El Fondo Nacional ha seguido rigurosamente la política consignada en el famoso libro verde de la caficultura, que aquí también fue presentado y compartido con todos ustedes, de concentrar sus inversiones o de al menos aprender en lo que debe hacer café. No hay inversiones nuevas en nada diferente. Hasta allí, desde luego, creo que los comentarios que me pidieron a los requerimientos o hallazgos de la Contraloría, estamos desde luego respondiendo a todos ellos de manera puntual. Las tiendas Juan Valdez es un proyecto que en una industria como la venta letal, como los lugares de consumo, es una compañía muy joven. Se creó hace solo 10 años. Si la ponemos al lado de los grandes gigantes, obviamente es un bebé en la industria, que le ha costado al Fondo ni un centavo, que por el contrario le aporta o ya le ha aportado al cierre del año pasado al Fondo Nacional en calidad de regalías 25.000 millones de pesos, que están sirviendo sin duda para respaldar los programas de promoción, de renovación y de beneficio al caficultor, particularmente los bienes públicos. Al fondo no le ha costado. Este es un esfuerzo que han hecho desde lo privado, un grupo muy importante de productores, casi 20.000 en este momento, desde luego que la banca internacional y desde luego la federación, y que no solamente hoy por hoy ha acabado de amortizar sus inversiones iniciales, es que estos son procesos obviamente de fuerte inversión cuando se están abriendo tiendas, cuando se está llegando a nuevos territorios, donde se ha hecho una expansión del tamaño que tiene hoy la compañía, 170 tiendas alrededor del mundo, casi 2.500 puntos de venta en grandes superficies en mercados como el americano,
y casi 3.000 puntos de venta alrededor del mundo en grandes superficies. Además ha contribuido a crear nuevos formatos de consumo, nuevos consumidores más jóvenes y lugares más agradables para estar en los cafés. Y eso es lo que promueve precisamente el mejoramiento de las calidades, por una parte, de las ofertas nacionales e internacionales, y lo que ha logrado mantener en estas épocas de estrechez presencia por canales no tradicionales de promoción y publicidad en creación, desarrollo y sostenimiento de las marcas colombianas. La inversión en publicidad en la crisis del 2002-2003 llegó a ser 0, y hoy el presupuesto de promoción, que es un bien público donde si acaba el posicionamiento del café de Colombia, perderemos muchísimo los colombianos, no llega a ser 4 millones de dólares, partida de la cual en buena parte de ella se va en la defensa jurídica de los intentos que se tienen por falsificar, por decirlo de manera clara, el café de Colombia o de confundir el consumidor final. Entonces allí desde luego que hay que rescatar dinamismo y posibilidades de crecer, y es algo que no pasa por los estados financieros de ninguna compañía, pero son activos intangibles reales que se han traducido, vuelvo insisto, en primas y reconocimientos del café de Colombia. Financieramente la compañía desde hace un año tiene EBITDA positivos, y espero de verdad poder en este Congreso anunciar que en este 2012, por primera vez en la historia, después de mucho aprendizaje, reingenierías, reorientaciones, el consumo internacional cambió, los productores se refugiaron en el consumo en el hogar y no en las tiendas. La compañía va a dar utilidades contables seguramente y empezará un proceso de crecimiento, porque ya es una compañía bastante más vigorosa, que al cierre del año pasado superó los 100.000 millones de pesos en ventas. Tiene un gran futuro y creo que va a aportar mucho a la agricultura. También se me ha pedido que amplíe en términos conceptuales qué pasa con las finanzas del fondo, y qué bonita oportunidad para aclarar conceptos que sin duda alguna, senador Vélez, usted los encuentra reflejados en los estados financieros. Usted le decía al Congreso, allí hay pérdidas acumuladas por 900.000 millones de pesos. Sí, efectivamente están allí. Una de ellas, bastante antigua, que se llamó Banco Cafetero. De esos 900.000 millones, en pérdidas que todavía figuran al cierre de diciembre, hay 620.000 millones de pesos. Que este año, una vez liquidado el Banco Cafetero jurídicamente como entidad, salen de los estados financieros porque puede procederse al castigo. La buena, que eso para nada es una buena noticia, desde luego que no, porque ahí los cafeteros, claro que perdimos patrimonio en épocas anteriores, por las razones que sea, pero allí por fortuna también existen las provisiones, y ya el Comité Nacional ordenó hacer el cruce entre la provisión efectuada y las pérdidas que aún figuran en los balances, como figura también las provisiones de la flota mercante gran colombiana. Entonces son partidas que vienen históricamente reflejadas en los estados financieros, y a medida que transite el tiempo, la vida jurídica de las instituciones que hoy están en liquidación, pues van a desaparecer
pero están provisionadas. El Fondo Nacional, en la etapa más complicada, moderna o de los últimos años de la caficultura colombiana, en buena parte gracias a ese modelo que siempre ha funcionado bastante bien, de alianzas entre el gobierno y este capital social estratégico que se llama caficultura. El año pasado, y me es muy grato contarlo aquí, arrojó 98.000 millones de superávit y va en una senda claramente trazada de sostenibilidad. Y es lo que hemos convenido en el seno del Comité Nacional. El Fondo Nacional del Café debe ser sostenible, claro que sí, porque si no destruimos ese patrimonio de los cafeteros y de los colombianos. Y se han tomado varias medidas para ello. Primero, aprovechando que estamos en un mercado más propicio para vendedores, se empezaron a modificar los modelos comerciales y a trasladar los riesgos que no pueden cubrirse a la punta más fuerte de la cadena, que es la punta de los tostadores. Y eso se ha logrado en estos años. Gracias, vuelvo y repito, que pasamos hace 24 o 36 meses de un mercado presionado por los consumidores a un mercado un poco más equilibrado, donde podemos negociar mejor. Segundo, austeridad es el término. Y hace que el punto ha sido nivelar el ingreso con el egreso. Y se pudo hacer aún en la etapa de mayor inversión de la caficultura de los últimos años. Se logró nivelar y allí está el resultado. Aún, y toco el tema que ustedes también, pues desde luego que los inquieta, porque aquí se define y aquí se decide. En una época donde el Fondo Nacional en solo 3 años perdió el 40 o casi el 50% perdió de sus ingresos corrientes, que se llaman contribución cafetera. Cuando aquí en este sagrado recinto de la democracia se aprobó los 6 centavos de dólar como contribución fijos, desde luego que se tenían proyecciones de tipo de cambio de 2.700 o 2.800 pesos por dólar y nadie preveía semejante diluvio y caída en la producción. Entonces, como resultado de la bajada de la producción y por lo tanto menores exportaciones, por lo que no hay inventario, y un proceso de revaluación que ha tenido 40% en 24 meses, pues el fondo pasó de 200.000 millones en cifras redondas de ingresos a 100.000. En la época, vuelvo y insisto, de mayor requerimiento de inversión para cambiar la estructura y desde luego fortalecer el tejido social. Y aún en esas circunstancias hemos logrado no solo equilibrar, sino producir resultados que lejos de ser déficit son, entre comillas, superávit. Pero no soy, sería muy mal juez calificando los estados financieros de la Federación del Fondo. Por una parte la Contraloría, que vuelvo e insisto, los calificó aprobados, tanto en el 2011, 2010 y de ahí para, sin salvedades, sino que hay un hecho y un actor fundamental en este negocio, que se llaman los bancos. Parte de la estrategia financiera del Fondo Nacional es financiar el 100% del capital de trabajo de las exportaciones con la banca privada. Y la banca privada sabe de números y examina en detalle cada uno de sus renglones.
Y me es grato también contarles que en solamente 3 años el Fondo Nacional pasó de tener cupos con la banca privada nacional e internacional por 200.000 millones a 700.000 millones de pesos que tenemos en este momento. Y ese es un juez que me parece ustedes deben conocer porque es bastante objetivo. Muchas veces hemos recibido sus apoyos y muchas veces hemos sido fuertemente cuestionados. Allí también hay otro elemento de juicio de lo que es la transparencia y el avance de la fortaleza financiera que estamos buscando en la sostenibilidad del Fondo Nacional del Café. ¿Para dónde se fue la plata? 100.000 millones de pesos, con mucho sentido. Aquí se ha dicho, por Dios, que el campo colombiano tenga mayor acompañamiento de servicios de extensión. Y a buena hora, el gobierno nacional lo ha dicho y ustedes lo han compartido, el servicio de extensión rural debe ser un bien público. El servicio de extensión de la Federación, complementado con inversión de acuerdos internacionales, llegan 1.800 personas y hallo razón que ojalá pudiera hacerse más grande, de mayor cobertura, en la medida que la caficultura está precisamente reinventándose y está creciendo, pero necesita recursos. Hoy el servicio de extensión, con los sueldos bien anotados, senador Santos, cuesta 60.000 millones de pesos. El 60% de los ingresos de la contribución el año pasado. Y no hemos empezado. Y debe ser un bien público, desde luego que sí, como lo debe ser la investigación, y ya voy a referirme a ella, para que midamos su efectividad. Y allí hay que meter recursos. La garantía de compra, que ahora señalaba, si se pierde en el valor de la cosecha del año pasado, hubiera significado 1 billón o 1,5 billones. No se mantiene sola. Para hacer garantía de compra hay que tener una red asociada a las compras. Por eso estamos presentes en 550 municipios. Y hay que mantenerlas abiertas. Y la política es en lo posible lo más cercano a las fincas, especialmente las fincas de pequeños productores, porque si no los costos de transporte ya lesionados por la precaria infraestructura de la red terciaria del país, pues serían mayores. Y qué fácil que es comprar el café en centros de grandes acopios. Eso se hace muy fácil. Eso lo podríamos hacer en solamente el 10% de esa infraestructura, pero dejando abandonado, obviamente, al cafetero más desprotegido. Y hay que tener bodegas, y hay que tener capacidad de procesamiento. En secadores, ojalá comunitarios o del fondo, y hay que tener pelladoras, y hay que tener capacidad de exportación. Y eso pareciera entrar, y hay que vender. Y desde luego que hay que hacer promoción, pareciera entrar a la federación por el caudal supuesto de la cuota de administración. No, de ahí sale precisamente recursos que pueden estar en 40 o 50.000 millones de pesos de la contribución en solo 2 rubros, de bienes públicos. Ya sabemos con claridad a dónde está la contribución. Por eso pensamos, y aquí tendremos seguramente la decisión y esperamos la compañía de todos, que como lo decidió democráticamente el gremio cafetero y lo recomendó e impartió una orden en el Congreso, que fue por fortuna compartida con el gobierno nacional, para que conjuntamente revisáramos la contribución y propusiéramos al Congreso de la República
alternativas para su rediseño, con juicio y serenidad, con oportunidad, y por eso esperamos que el Ministerio de Hacienda, en el proyecto de reforma tributaria, pues proponga a este Congreso la reforma de la contribución, que obviamente tiene que estar ligada a la producción, a los precios y a la situación de la caficultura colombiana, como ha sido el sentir de la contribución, que se ha tratado por una parte de confundir como un impuesto, cuando en realidad es una inversión. Es claramente lo que aquí se ha dicho, un concepto de parafiscalidad que va dirigida al Fondo Nacional, que lo que tiene que hacer, y bienvenidos los controles políticos para que ello se cumpla, inversiones solamente en el sector que produjo la contribución. Y así lo ha entendido este Senado, y así lo han entendido los mercados internacionales y los gobiernos que han celebrado con Colombia acuerdos de libre comercio, y que han entendido que la parafiscalidad no es un impuesto ni una barrera al libre comercio, sino un ahorro, una inversión que hace un sector para beneficio y bienestar de las familias que lo generaron. Las pensiones, sin duda alguna, han sido una carga pesada para el Fondo Nacional del Café. Las pensiones de la flota, 46.000 millones de pesos, y desde luego que estamos dando la pelea jurídica permanente, y habrá que ir al ritmo de la justicia. El Consejo de Estado, cuando en su momento el gobierno nacional hizo consulta de quién debía asumir, dijo con claridad: no debe asumir al fondo. Sin embargo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos obliga a suministrar liquidez para la atención de las pensiones, y es lo que estamos haciendo, cumpliendo con ese compromiso. Y si lo comparamos con la contribución, es allí que el año pasado ocupaba 45% de la contribución. Entonces, claro que hay limitaciones, y aquí lo que tenemos que hacer, me parece, ¿sí?, es juntarnos como siempre se ha juntado, con sentido, los productores, el gobierno nacional, el Congreso de la República, la sociedad en general colombiana, para en su momento, si los cafeteros estamos en crisis, darnos la mano, atravesarla como lo estamos recibiendo en este momento, para buscar nuestros parámetros de sostenibilidad. Y cuando ha sido lo contrario, cuando en la actividad cafetera ha habido excedentes de forma generosa, y ustedes lo saben, los cafeteros han hecho desarrollo y han reconstruido en varias ocasiones este país. En cuanto a Cenicafé, con el mayor respeto, que es otro bien público, Cenicafé desde hace ya más de 35, 70 años, desde el año 38, que fue fundado por decisión no solamente de la Federación, sino un Congreso Cafetero y de Fondo Nacional, ha aportado bastantes activos y tiene que aportar más, sin duda alguna. Tenemos que estar verificando de manera continua y permanente que la investigación sea oportuna, que sea pertinente a lo que tenemos que investigar, y que desde luego sea una investigación
eficaz, eficiente. Y esos términos y esos parámetros hay que estarlos midiendo. Sin embargo, me permito ampliar la respuesta que se me pidió. Cenicafé empezó como un centro de investigación para la conservación de los suelos colombianos. Ojalá los colombianos hubiéramos podido tener la paz, los recursos y la disciplina para haber conservado mejor nuestros suelos. Seguramente no hubiéramos tenido tan poderoso desastre en estos años. En el año 65 ya habíamos empezado el mejoramiento genético de las plantas, volviéndolas más productivas, adaptándolas cada vez mejor, y ya por el año 70 logramos por medio de la investigación aumentar la densidad de las áreas de cultivos, lo cual desde luego subió la productividad por hectárea. Y unos años después se liberó en el año 80 la variedad Colombia. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado en esos años, donde también hubo un embate muy fuerte de la roya. Si no hubiéramos tenido la variedad Colombia, hubiera sido la ruina absoluta de la caficultura. Propósito que desde luego no se ha abandonado, y hemos seguido en el mejoramiento genético de las plantas, y ya unos años después, 2005, se liberó la variedad Castillo, y hoy 7 variedades Castillo regionales que se adaptan no a la caficultura nacional, que tenemos que verla por regiones, sino que se adapta mejor a los ecotopos y a los microclimas de cada región de Colombia, y se defiende mejor desde luego a condiciones adversas, y es más productiva en términos del productor, y es más eficiente en términos de comercialización a la hora de los rendimientos, y definitivamente es menos riesgosa para la caficultura. Eso es gracias a la investigación, y vamos a tener que seguir haciendo. Y qué bueno que por medio del mejoramiento en un futuro logremos propiciar más fácilmente las floraciones, no de manera artificial, sino de manera genética. Pero obviamente son investigaciones que duran mucho tiempo, porque se trata de crear generaciones de abuelos, de tatarabuelos, de padres, de nietos, etcétera, etcétera, e ir construyendo todo un banco. Allí Colombia, no solamente la caficultura, sino la agricultura general, y hemos venido discutiendo con el gobierno colombiano cómo fortalecer eso para que se vuelva el conocimiento y la investigación un bien más transversal para la agricultura, y le sirva no solamente a los productores cafeteros, sino a la agricultura en general. Es lo que estamos haciendo en Cenicafé, y qué bueno que nos pudieran de verdad visitar cuando a bien tengan. Por eso, digamos, el impulso vigoroso que se le ha dado a través del tiempo, todos los últimos gobiernos, yo creo que en la historia de Colombia, unos más que otros, han sido solidarios, de mayor o menor proporción, pero solidarios con la caficultura colombiana. Y el actual, desde luego, que no ha sido ajeno a ello, por el contrario, coincido en la percepción que en el acuerdo de Pitalito, en su tierra, senador Villalba, se fortalecieron los acuerdos de prosperidad cafetera y se firmaron nuevos acuerdos con el Ministerio de Agricultura, con el SENA, con el apoyo de la educación, con los municipios, con las gobernaciones, todos poniendo un granito en cada parte para hacer el cambio de la caficultura y lograr desde luego rescatarla en términos de sostenibilidad. Por eso
De verdad, de nuevo, pues agradezco muchísimo este espacio, esta consideración que han tenido con el gremio, con la federación, y desde luego que debemos de nuevo reconocer ese carácter solidario a través de los temas decisorios y de interés que ha tenido el Senado de la República en la preservación de los bienes públicos. En resumen, garantía de compra, servicio de extensión, servicio de investigación, desarrollo rural y comunitario y productivo, ordenamiento de la producción, que son los programas que ustedes enumeraron, promoción y publicidad. No podemos parar. Allí está el conjunto del destino de los recursos que van al Fondo Nacional. Por eso coincido con ustedes, honorables senadores, que el campo cafetero actual existen y tenemos graves problemas, serias dificultades de diversa índole, sin duda, pero aspiramos a que con la histórica solidaridad e unión entre productores, entre el gobierno y entre el Senado de la República, Colombia pueda superarlos. Gracias, presidente, de todos ustedes.